El texto llegó 3 meses antes de la boda de Hannah. Mi hermana menor por 2 años, quien siempre había sido la niña dorada, quien siempre había hecho todo bien. Y yo era Marcus, la decepción de la familia que abandonó la facultad de Derecho después de un semestre. Marcus, necesito hablar contigo sobre la boda. El texto comenzaba. Profesional, clínico, como si estuviera despidiendo a un empleado al que nunca había conocido en realidad. Yo estaba sentado en mis cámaras en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, revisando escritos para los argumentos orales de la semana siguiente. El escritorio de caoba, la silla de cuero, la vista del centro de San Francisco, nada de eso registraba. Solo miraba fijamente mi teléfono. La familia de James es, bueno, son importantes. Su padre es el juez Theodore Whitmore, del Tribunal Federal de Distrito. Su madre forma parte de las juntas de la Sinfónica y del Hospital Infantil. Esta boda es un evento social significativo. Podía ver hacia dónde iba esto. Lo había visto venir durante años. Sé que esto es difícil, pero creo que es mejor que no asistas. Mamá y papá están de acuerdo. No podemos arriesgarnos a que digas algo inapropiado, no sé, aparezcas con uno de esos trajes de tienda de segunda mano que usas. La familia de James ya está preocupada por los antecedentes de nuestra familia. Nuestros antecedentes. Crecimos en clase media en Sacramento. Papá era contador. Mamá era maestra. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Estábamos cómodos, normales. Pero Hannah siempre había querido más. Había ido a Stanford con beca, se graduó summa cum laude, consiguió un puesto en un prestigioso bufete de abogados en San Francisco. Se había abierto camino a garras a habitaciones a las que yo nunca había pensado que llegaría. Y había conocido a James Whitmore III, asociado en otro bufete, hijo de un juez federal, heredero del viejo dinero de San Francisco. Le respondí por mensaje, felicidades por tu compromiso. Entiendo. Espero que tengas un día hermoso. 3 minutos después mamá llamó. Marcus, cariño, sabes que te queremos. Lo sé, mamá. Es solo que este es el día de Hannah y de James. Su familia es muy tradicional. Muy particular. Hannah ha trabajado muy duro para encajar con ellos. No podemos permitir que nada ponga eso en riesgo. ¿Entiendo? ¿De verdad? Porque necesito que realmente lo entiendas. El juez Whitmore es uno de los jueces federales más respetados de California. Su esposa, Catherine, proviene de una de las familias más antiguas del estado. Sus círculos son no están acostumbrados a personas que ella se interrumpió. Que abandonaron la facultad de Derecho. Terminé yo. Marcus, sabes que no es lo que quise decir. Pero era exactamente lo que quiso decir. Habían pasado 12 años desde que dejé Stanford Lab después de un semestre. 12 años siendo la vergüenza de la familia. El que había tenido una beca completa para una de las mejores facultades de Derecho del país y lo había tirado todo por la borda. Ellos no sabían por qué me había ido. Nunca se lo había contado. Hannah me pidió que explicara la situación. Continuó mamá. No quiere drama en su boda. Y francamente, ni tu padre ni yo tampoco. Hemos trabajado muy duro para causar una buena impresión en la familia Whitmore. No podemos tenerte ahí con algún traje barato hablando de tu trabajo freelance o lo que sea que hagas. Trabajo freelance. Eso es lo que les dije. Consultoría vaga. Revisión de documentos. Proyectos de investigación. Nunca habían pedido detalles. Nunca habían querido saber. Era más fácil para ellos creer que yo estaba pasando apuros, apenas llegando a fin de mes en algún pequeño apartamento en Oakland. No iré, dije en voz baja. Dile a Hannah que entiendo. Eres un hermano tan bueno, dijo mamá, con alivio inundando su voz. Esto significa mucho para Hannah. Y quién sabe, tal vez estar cerca de la familia de James abra algunas puertas para tu padre y para mí. El juez Whitmore tiene conexiones en todas partes. Después de que colgó, me quedé sentado en mis cámaras durante mucho tiempo. A través de las ventanas, podía ver la ciudad extendiéndose abajo. El distrito financiero, la bahía, el Golden Gate Bridge a lo lejos. Mi asistente, Jennifer, tocó suavemente la puerta. Juez Rivera, el escrito Hawthorne está listo para su revisión. Gracias, Jennifer. Solo déjalo en el escritorio. Ella dudó. ¿Está bien, señor? Levanté la vista hacia ella. Jennifer era brillante. Harvard Lab, primera de su clase, haciendo su pasantía conmigo antes de pasar a ser asistente de un juez de la Corte Suprema el próximo año. Me recordaba a mí mismo a su edad. Hambriento, motivado, idealista. Estoy bien. Asunto familiar. Ella asintió y se fue en silencio. Sabía que era mejor no indagar. Había sido nombrado al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito hacía 3 años a los 42, uno de los jueces de apelaciones más jóvenes del país.
Antes de eso, había pasado 10 años como fiscal federal, construyendo casos contra criminales de cuello blanco, funcionarios corruptos, figuras del crimen organizado. Había ganado el 98% de mis casos. Había sido perfilado en revistas legales. El fiscal general me había llamado personalmente para felicitarme por mi nombramiento. Y mi familia no tenía ni idea. Cuando abandoné Stanford Lab después de un semestre, en realidad no lo había abandonado. Me había transferido a Harvard con una beca completa. Me había graduado primero de mi clase 3 años después, rechazado ofertas de todos los principales bufetes de Nueva York y Washington, D.C., y me uní a la oficina del fiscal de los Estados Unidos en San Francisco. Había pasado esos años construyendo una reputación, construyendo una carrera, construyendo una vida. Y había dejado que mi familia creyera que era un fracaso. Al principio fue protección. Ese semestre en Stanford me había enseñado algo crucial. Mi familia no podía manejar mi éxito. Cuando había sido aceptado en Stanford Lab con beca completa, papá había empezado inmediatamente a planear cómo le ayudaría con sus impuestos, cómo revisaría sus contratos comerciales, cómo le conectaría con clientes importantes. Mamá había empezado a presentarme como mi hijo el abogado antes de que siquiera empezara las clases. Hannah, aún en la universidad en ese momento, se había vuelto fría y competitiva, de repente preocupada de que yo eclipsara sus logros. Así que, cuando me transferí a Harvard, simplemente no se lo dije. Dejé que creyeran que había renunciado, que estaba trabajando en empleos ocasionales, que era la decepción de la familia. Y luego se convirtió en algo más. Se convirtió en una prueba. ¿Me amarían sin el éxito? ¿Me valorarían como persona, no como un trofeo o recurso? Habían fallado esa prueba espectacularmente. A lo largo de los años, los había visto volcar todo en Hannah. Cada conversación era sobre sus logros, sus casos, su trayectoria hacia la sociedad, su compromiso con James Whitmore III. Le habían ayudado con pagos iniciales, pagos de autos, le habían referido clientes a su bufete. Y me trataban a mí como si fuera invisible, como si fuera una vergüenza que tenían que manejar. Cenas de acción de gracias donde me decían que me callara sobre mi trabajo. Fiestas navideñas donde presentaban a Hannah y luego cambiaban rápidamente de tema cuando alguien preguntaba por mí. Había sido paciente. Había sido callado. Había estado observando. Y ahora Hannah se casaba con la familia Whitmore, el juez Theodore Whitmore, Tribunal Federal de Distrito, Distrito Norte de California. Yo había estado sentado junto a él en conferencias judiciales. Habíamos servido en paneles juntos. Me había escrito una carta de recomendación personal cuando fui nominado para el 9º circuito. Me había llamado la mente legal más fina de mi generación. No tenía idea de que yo era el hermano de Hannah Rivera. ¿Por qué lo sabría? Ella usaba profesionalmente Hannah Rivera Sterling, usando el apellido de soltera de nuestra madre para distanciarse de los orígenes de clase media de nuestra familia. Y yo nunca había mencionado la conexión. Pasaron 3 meses. Observé desde la distancia cómo la planificación de la boda consumía a mi familia. Mamá llamaba ocasionalmente, siempre breve, siempre disculpándose, pero firme sobre que yo no asistiera. Papá envió algunos mensajes, principalmente preguntando si estaba bien financieramente de una manera que dejaba claro que asumía que no lo estaba. Hannah nunca llamó en absoluto. La boda estaba programada para la mansión Whitmore en Pacific Heights, una de esas viejas mansiones de San Francisco que había estado en la familia desde la fiebre del oro. 300 invitados, cuarteto de cuerdas, cena de 5 platos, cobertura en las páginas de Sociedad. Yo no estaba invitado. Lo había aceptado. Lo que no había aceptado era la llamada de mi colega 2 semanas antes de la boda. Marcus, esto es incómodo, dijo la jueza Patricia Chen. Ella era una jueza del 9º circuito nombrada el mismo año que yo. Nos habíamos hecho amigos. Pero necesito darte un aviso. ¿Sobre qué? El hijo de Theodore Whitmore se va a casar. James Whitmore III. Gran boda de sociedad. Theodore ha estado hablando de ello en las conferencias. Aparentemente, su futura nuera es de una familia respetable de clase media, en sus palabras, y está complacido de que su hijo se case con alguien con valores tradicionales. Mi estómago se tensó. Patricia, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Theodore me invitó a la boda. Invitó a la mitad del Poder Judicial Federal, en realidad. Aparentemente es el evento social de la temporada. Y Marcus hizo una pausa. El nombre de la novia es Hannah Rivera Sterling. ¿Es tu hermana? Cerré los ojos. Sí. ¿Ella sabe lo que haces? No. Hubo un largo silencio. Marcus, esto va a salir a la luz. Todos los jueces federales del norte de California estarán en esta boda. Eres uno de los juristas más respetados en el 9º circuito. La gente te conoce. Tu foto salió en el Chronicle el mes pasado cuando escribiste esa opinión sobre derecho ambiental.
Mi familia no lee las secciones legales de los periódicos. Tu hermana trabaja en Morrison & Fisher. No tendrían socios ahí. Socios que han argumentado ante ti. Marcus, alguien te va a reconocer. No voy a ir a la boda, Patricia. No estoy invitado. Otra pausa. ¿No estás invitado a la boda de tu propia hermana? Es complicado. Marcus, te conozco desde hace 3 años. Eres brillante, justo y una de las personas más amables que he conocido. Y tu familia no sabe que eres juez federal de apelaciones. Creen que abandoné la facultad de Derecho y trabajo en revisión freelance de documentos. Casi podía oírla procesando esto. Patricia era brillante. Stanford Lab, asistente de la jueza Ginsburg, 15 años como abogada de derechos civiles antes de su nombramiento. Había visto mucho en su carrera. Pero esto parecía genuinamente impactarla. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque quería saber si me amarían sin el título. Sin el prestigio. Sin las conexiones. Me reí, pero no había humor en ello. Resulta que no. Lo siento, Marcus. No lo sientas. Lo he sabido durante años. Esto solo lo confirma. Así que, ¿realmente no vas? No estoy invitado, Patricia. Mi madre me dijo explícitamente que no fuera porque los avergonzaría frente a la familia Whitmore. Eso es, luchó por encontrar las palabras. Eso es horrible. Es lo que es. Theodore habla de ti todo el tiempo, ¿sabes? La opinión de Rivera sobre legitimación ambiental fue magistral. Las habilidades de argumento oral de Rivera son inigualables. Rivera va a estar en la Corte Suprema algún día. No tiene idea de que su hijo se casa con tu hermana. Y no voy a decírselo. Marcus, deberías venir a la boda. Estás invitado. Te estoy invitando como mi acompañante. Tienes todo el derecho de estar ahí. Lo pensé. El enfrentamiento. La revelación. La expresión en la cara de Hannah, en las caras de mis padres cuando se dieran cuenta de quién era yo, de lo que era. Era tentador. Dios, era tentador. Lo pensaré, le dije a Patricia. No tuve que pensarlo mucho. 2 días después mamá llamó. Marcus, necesitamos que hagas algo. ¿Qué es, mamá? Hannah necesita que alguien cuide la casa durante la boda. Ya sabes, asegurarse de que nadie entre, regar las plantas, ese tipo de cosas. Como no estás haciendo nada ese día de todos modos. Como no tenía nada mejor que hacer que ser el cuidador de la casa de mi exitosa hermana durante su boda de sociedad. Te pagaremos, añadió papá. Se unió a la llamada. $200. Eso debería ayudar con tu renta. $200. Yo ganaba $220,000 al año como juez federal. Tenía un condominio de 3 habitaciones en Russian Hill valorado en $2,3 millones. Tenía inversiones, ahorros, una pensión que me pagaría de por vida. Y querían pagarme $200 para vigilar la casa de Hannah. En realidad, dije lentamente, no estaré disponible ese día. Tengo un compromiso de trabajo. Marcus, no puedes dejar pasar esto, dijo mamá bruscamente. Esto es importante. Hannah cuenta contigo. Hannah me dijo que no fuera a su boda porque la avergonzaría. Pero ahora cuenta conmigo para vigilar su casa. No seas dramático. ¿Sabes a qué me refiero? Eres familia. Esto es lo que hace la familia. Entonces nos vemos en la boda. Hubo un silencio atónito. Marcus, hablamos de esto, dijo papá. No estás invitado. James es familia. El juez Whitmore me invitó, dije con calma. O más bien la jueza Chen me invitó como su invitado. Estaré ahí. No puede simplemente aparecer. La voz de Hannah cortó. Había estado escuchando todo el tiempo. Marcus, este es mi boda. Mi día. Arruinarás todo. ¿Cómo lo arruinaría, Hannah? Por aparecer con algún traje barato, por decir algo estúpido, por hacer que la familia de James piense que somos basura. Suministré en voz baja. ¿Es esa la palabra que estás buscando? No dije eso, pero él lo pensó. Todos lo pensaron. Durante 12 años han pensado eso. Marcus, abandonaste Stanford Lab, dijo Hannah, tiraste una beca completa. Trabajas en empleos freelance sin futuro. Vives en algún pequeño apartamento. Conduces un auto de 15 años. ¿Qué se suponía que pensáramos? Mi auto tenía efectivamente 15 años, un Toyota Camry 2011, confiable, práctico. Lo había comprado nuevo durante mi primer año como fiscal federal y nunca vi la necesidad de reemplazarlo. Pero en el mundo de Hannah, el auto que conducías importaba más que la persona que lo conducía. Voy a ir a la boda, repetí. La jueza Chen me invitó. Si tienes problema con eso, tómalo con ella. Colgué. Mi teléfono explotó con mensajes. Eso es Hannah. Incluso la dama de honor de Hannah, mi prima Jessica, que aparentemente sintió la necesidad de opinar sobre el drama familiar que no era suyo. Ignoré todos.
Llegó el día de la boda. Me puse mi mejor traje, un Tom Ford hecho a medida que había comprado para conferencias judiciales, azul marino, impecablemente ajustado. Lucía bien. Lucía exactamente como lo que era, un exitoso juez federal de apelaciones en la cima de su carrera. Recogí a Patricia en mi Camry de 15 años. Ella vivía en Noe Valley, no lejos de mi lugar. ¿Estás listo para esto?, preguntó mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. Ni un poco. Todavía puedes echarte atrás. Podríamos cenar en otro lugar. Sacudí la cabeza. No. Los he dejado controlar la narrativa durante 12 años. Es hora de que sepan la verdad. La mansión Whitmore era todo lo que había imaginado. Masiva, histórica, jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo, ballet para los autos, cuarteto de cuerdas tocando en el césped. Patricia y yo caminamos juntos. Podía ver a los otros jueces llegando, el juez Morrison del Tribunal de Distrito, la jueza Yamaguchi del 9º Circuito, incluso el juez Bradford que había estado en el banquillo durante 30 años. Todos me conocían. Todos me saludaron cálidamente. Rivera, no sabía que estarías aquí, dijo el juez Morrison estrechando mi mano. La jueza Chen tuvo la amabilidad de invitarme. Bueno, Theodore estará encantado. Ha estado elogiando esa opinión tuya sobre legitimación ambiental durante meses. Nos abrimos paso por la fila de recepción. Podía ver a Hannah a lo lejos, resplandeciente de blanco, saludando a los invitados con James a su lado. Podía ver a mis padres vestidos con ropa formal que probablemente les había costado más de lo que normalmente gastaban en ropa en un año, tratando desesperadamente de parecer que pertenecían. Todavía no me habían visto. Me quedé entre la multitud, dejando que Patricia nos guiara a nuestra mesa asignada. Mesa 4, justo al frente, porque estábamos sentados con los jueces federales. La mesa 16, muy atrás cerca de la cocina, era donde estaban sentados mis padres, con parientes lejanos y amigos de amigos, los invitados de relleno. Si tan solo hubieran sabido. La ceremonia fue hermosa. Le daré eso a Hannah. Siempre había tenido un gusto exquisito. El lugar, las flores, la música, todo era perfecto. James lucía orgulloso. El juez Whitmore lucía orgulloso. Mis padres lucían nerviosos sentados en sus asientos distantes, tratando de no llamar la atención. Y luego llegó la recepción. Estábamos sentados en nuestra mesa cuando vi la cara de mamá al otro lado de la habitación. Me había visto. Observé la confusión, luego la conmoción, luego el horror absoluto cruzar sus rasgos al darse cuenta de que no solo estaba ahí, sino sentado en una de las mejores mesas de la casa. Susurró urgentemente a papá. Él se volvió. Su expresión reflejaba la de ella. Hannah todavía no me había visto. Estaba demasiado ocupada saludando a los invitados importantes en las mesas del frente. Los socios de su bufete, los políticos, las figuras de la sociedad, la gente que importaba. Se sirvió la cena. 5 platos, cada uno más elaborado que el anterior. Los jueces en mi mesa eran buena compañía. Hablamos de casos recientes, argumentos próximos, cambios en el procedimiento federal. Rivera, tu disidencia en el caso Martínez fue magistral, dijo la jueza Yamaguchi. Precisión a nivel Scalia. Gracias, jueza. Aunque desearía que hubiera sido la opinión mayoritaria. Dale tiempo. Tu razonamiento prevalecerá. Siempre lo hace. Vi la cabeza de Hannah girar. Había oído mi nombre. Estaba escaneando la habitación tratando de localizarme. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del salón de recepción. Observé su cara pasar por varias emociones en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, incredulidad, horror. ¿Le dijo algo a James? Él lucía confundido. Ella me señaló, claramente agitada. James miró, me vio sentado con los jueces federales y su confusión se profundizó. Luego lo vi inclinarse y susurrarle algo a su padre. El juez Theodore Whitmore se volvió en su asiento. Me vio. Su cara se iluminó con genuino placer. Se levantó. Caminó a través del salón de recepción hacia nuestra mesa. Hannah trató de detenerlo. La vi agarrar su brazo, la vi diciendo algo urgente. Él palmeó su mano distraídamente y siguió caminando. Marcus Rivera, dijo cálidamente al acercarse. No sabía que estarías aquí. Esto es maravilloso. Todo el salón de recepción se había quedado en silencio. 300 personas observando mientras uno de los jueces federales más poderosos de California cruzaba la habitación para saludar a alguien en la mesa 4. Me levanté y estreché su mano. Juez Whitmore. Gracias por recibirme. Y felicidades. James es un hombre afortunado. Lo es, ciertamente. Hannah es notable. Mente aguda. Grandes instintos. Se volvió hacia la mesa. ¿Todos han conocido al juez Rivera? 9º Circuito. Una de las mentes legales más finas que he encontrado en 30 años en el banquillo.
Podía ver las caras de mi familia. La boca de mamá estaba abierta. Papá lucía como si pudiera estar enfermo. Hannah se había puesto completamente blanca. En realidad, dije con cuidado, debería mencionar que Hannah es mi hermana. Theodore Whitmore se detuvo a mitad de la frase. Me miró, miró a Hannah, me miró de nuevo. ¿Tu hermana? ¿Hannah Rivera es tu hermana? Sí, señor. Hannah Rivera Sterling profesionalmente, pero sí, mi hermana menor. Pero, estaba genuinamente confundido. Nunca mencionó, quiero decir, ella hablaba de su familia, pero se interrumpió. Por supuesto, nunca me mencionaría. Yo era la vergüenza, el desertor, el fracaso que tenía que ocultar de sus prestigiosos suegros. Es complicado, dije en voz baja. La expresión de Theodore cambió. Era un hombre inteligente, un juez federal que había pasado 30 años leyendo entre líneas, detectando lo que no se decía. Miró a Hannah, luego a mis padres en su mesa distante, luego de nuevo a mí. Entiendo, dijo lentamente, y pude ver que sí entendía. Veía exactamente lo que había pasado. Discúlpeme, dije, probablemente debería ir a hablar con mi familia. Caminé a través del salón de recepción. Todos los ojos estaban sobre mí. 300 personas observando cómo se desarrollaba el drama familiar. Llegué a la mesa de mis padres. Estaban congelados mirándome como si fuera un fantasma. Mamá, papá. Marcus. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Qué cómo tú dijiste que eras juez federal? Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito. Fui nombrado hace 3 años. Pero abandonaste la Facultad de Derecho. Me transferí a Harvard, me gradué primero de mi clase, pasé 10 años como fiscal federal, luego fui nombrado a la Corte de Apelaciones. La cara de papá estaba roja, enojada, avergonzada. No podía decirlo. ¿Y nunca nos lo dijiste? Sí se los dije. Ese primer semestre en Stanford, les dije que me transfería. No estaban escuchando. Estaban demasiado ocupados estando decepcionados de mí por renunciar. Así que dejé de intentar explicar. Eso fue hace 12 años. Sí. 12 años siendo tratado como si no valiera nada. 12 años siendo la vergüenza de la familia. 12 años observando cómo volcaban todo en Hannah mientras me trataban como si no existiera. Pensamos que necesitabas amor duro, dijo mamá. Pensamos que habías tirado tu vida por la borda. Así que me castigaron por ello. Durante 12 años. Y nunca una sola vez preguntaron si podría haber más en la historia. Nunca una sola vez consideraron que tal vez, solo tal vez, no tenían todos los hechos. Hannah apareció en mi hombro. Su cara estaba manchada, sus ojos húmedos. Marcus, por favor, no hagas esto aquí. No arruines mi boda. Me volví a mirarla. Mi brillante, ambiciosa, despiadada hermanita. ¿Arruinar tu boda? Hannah, fui invitado aquí por la jueza Chen. He estado sentado con jueces federales teniendo conversaciones perfectamente agradables sobre jurisprudencia y procedimiento legal. No soy yo quien está haciendo una escena. Deberías habérmelo dicho. Deberías habérnoslo dicho. ¿Por qué? ¿Para que pudieran usar mis conexiones? ¿Para que pudieran presumir de tener un juez federal en la familia? ¿Para que pudieran aprovechar mi posición de la misma manera que están aprovechando la familia de James? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Quería saber si me amarían sin el título, dije en voz baja. Si me valorarían como persona, como tu hermano, sin el prestigio o las conexiones o el dinero. Y no pudieron. No lo hicieron. Me han tratado como basura durante 12 años porque pensaban que estaba por debajo de ustedes. No lo hicimos, empezó mamá. Me dijeron que no fuera a la boda de mi hermana porque los avergonzaría. Me ofrecieron $200 para vigilar la casa de Hannah como si fuera el personal contratado. Han pasado 12 años asegurándose de que supiera exactamente lo poco que les importaba. Si hubiéramos sabido, comenzó papá. Si hubieran sabido que era exitoso, me habrían tratado diferente. Entiendo eso. Pero, ¿no ven que ese es exactamente el problema? Su amor, su respeto, su atención, todo es condicional. Todo se basa en lo que puedo hacer por ustedes, en qué estatus puedo traer a la familia, en qué puertas puedo abrir. Theodore Whitmore me había seguido. Estaba parado a unos metros observando. Su cara estaba grave. James, llamó a su hijo. Ven aquí, por favor. James se acercó corriendo, confundido y preocupado. Hijo, ¿sabías que el hermano de Hannah era el juez Marcus Rivera? Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito. James sacudió la cabeza. Ella dijo que su hermano abandonó la Facultad de Derecho. Que hacía trabajo freelance. Parecía avergonzada de hablar de él. Theodore asintió lentamente. Entiendo. Se volvió hacia Hannah. ¿Estabas avergonzada de tu hermano?
De uno de los jueces federales de apelaciones más respetados del país. De un hombre al que personalmente he llamado una de las mentes legales más finas de su generación. Hannah no podía hablar. Solo estaba ahí parada, lágrimas corriendo por su cara. Juez Whitmore, dije en voz baja. Esto es entre mi familia y yo. Me disculpo por interrumpir la boda de su hijo. Marcus, ¿puedo llamarte Marcus? Juez Rivera parece demasiado formal para ocasiones familiares. Asentí. Marcus, no has interrumpido nada. Fuiste invitado aquí por la jueza Chen. Has sido un invitado perfecto. Tu familia, sin embargo, miró a mis padres, dijo Hannah. Tu familia tiene algunas explicaciones que dar. Hizo un gesto a uno del personal. Por favor, escolte al señor y la señora Rivera y a su hija a la biblioteca. Creo que necesitamos tener una conversación. Theodore, no necesitamos, empezó Hannah. Sí lo necesitamos, dijo firmemente. Día de la boda de James o no, absolutamente necesitamos tener esta conversación. Porque la mujer con la que mi hijo se está casando acaba de decirme que su hermano, un juez federal de apelaciones, abandonó la facultad de Derecho y era demasiado vergüenza para invitar a su boda. Nos movimos a la biblioteca. Theodore, su esposa Catherine, James, Hannah, mis padres, yo. Patricia había seguido a una distancia discreta, posicionada para intervenir si era necesario. Theodore cerró las puertas. Alguien explíqueme esto. Porque ahora mismo parece que Hannah deliberadamente tergiversó la situación familiar a mi hijo. Y eso es un problema. No mentí, protestó Hannah. Pensé que Marcus había abandonado. Pensé que era tú. Pensaste mal, dije. Porque nunca preguntaste. Ninguno de ustedes nunca preguntó qué había pasado realmente. Nos dejaron creer, empezó mamá. Les dije que me transfería. Ustedes eligieron no creerme. Eligieron ver lo que querían ver. El hijo decepcionante que había tirado su vida por la borda. Encajaba mejor en su narrativa. Hacía que Hannah luciera mejor en comparación. Así que fueron con eso. Catherine Whitmore habló por primera vez. Su voz era fría. ¿Me estás diciendo que han estado tratando a su hijo, un juez federal de apelaciones, como un fracaso durante más de una década? Mamá no podía mirarla a los ojos. ¿Y tú? Catherine se volvió hacia Hannah. ¿Estabas tan avergonzada de tu hermano que le dijiste a mi hijo que abandonó la facultad de Derecho? ¿Que no era adecuado para asistir a tu boda? Señora Whitmore, la voz de Hannah se quebró. No sabía. Realmente no sabía. ¿Preguntaste? La pregunta de Catherine fue aguda. ¿Alguna vez en 12 años le preguntaste a tu hermano qué estaba haciendo realmente? Silencio. No lo pensé. Catherine miró a su esposo. Theodore, creo que necesitamos reconsiderar algunas cosas. Theodore asintió. Lucía cansado, decepcionado. James, creo que tú y Hannah necesitan tener una conversación seria sobre honestidad y valores familiares. James lucía conmocionado. Papá, yo no ahora, hijo. Pero pronto. Estos no son los valores con los que te criamos. Y no son los valores que espero en mi nuera. Se volvió hacia mí. Marcus, te debo una disculpa. He estado sentado junto a ti en conferencias. He elogiado tu trabajo. Te he considerado un amigo y colega. Y no tenía idea de que estabas siendo tratado de esta manera por tu propia familia. No necesitaba saberlo, juez Whitmore. Esto no es su problema. Se convirtió en mi problema cuando mi hijo se casó con esta familia. Y es mi problema ahora porque tengo un gran respeto por ti y estoy genuinamente enojado en tu nombre. Miró a mis padres. Deberían avergonzarse de ustedes mismos. Papá encontró su voz. Cometimos un error. Lo vemos ahora. Pero Marcus, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Están molestos porque acaban de descubrir que podría haber abierto puertas para ustedes. Están molestos porque acaban de darse cuenta de lo útil que podría haber sido. No están molestos porque me hirieron. Están molestos porque se perdieron 12 años de conexiones. La verdad de ello colgaba en el aire como humo. Marcus, dijo mamá desesperadamente. Te queremos. Siempre te hemos querido. No, no lo han hecho. Han amado la idea de mí. Me amaron cuando pensaban que iba a ser un abogado exitoso del que presumir. Y luego cuando eso no sucedió, o cuando pensaron que no sucedió, me descartaron. Amaron a Hannah porque era todo lo que querían en un hijo. Exitosa. Conectada. Ascendente. Yo era solo el recordatorio del fracaso. Eso no es justo, empezó Hannah. ¿Justo? Me dijeron que no fuera a tu boda, Hannah. Me dijeron que los avergonzaría. Me ofrecieron pagarme $200 para vigilar tu casa porque pensaban que era pobre y desesperado. Y ahora están molestos porque resulta que soy más exitoso que ustedes. Ella se estremeció. No es una competencia. Siempre ha sido una competencia.
Ustedes la hicieron una. Cada cena familiar, cada festividad, cada conversación, se aseguraron de que todos supieran lo bien que les iba a ustedes y lo mal que me iba a mí. Se aseguraron de que todos supieran que tú eras el éxito y yo el fracaso. Theodore se aclaró la garganta. Creo que esta es una conversación que todos necesitan tener en privado, pero quiero ser muy claro. James, día de tu boda aparte, esta situación es preocupante. Hannah, si quieres ser parte de esta familia, necesitas abordar cómo has tratado a tu hermano. No sabía, dijo Hannah de nuevo, lágrimas corriendo por su cara. Elegiste no saber, dijo Catherine fríamente. Hay una diferencia. Salimos de la biblioteca. La recepción continuaba, pero el ánimo había cambiado. Todos sabían que algo había pasado. Los jueces en mi mesa me miraron con simpatía. Los otros invitados susurraban. Hannah trató de salvar la velada, pero era imposible. El daño estaba hecho. James la miraba de manera diferente ahora. Theodore y Catherine mantuvieron su distancia, y mis padres se sentaron en su mesa trasera atónitos y en silencio. Encontré a Patricia. Creo que es hora de irnos. ¿Estás seguro? Todavía no hemos tenido pastel. Estoy seguro. Mientras salíamos, Theodore nos alcanzó. Marcus, espera. Me volví. Hablaba en serio con lo que dije ahí dentro. Tengo un tremendo respeto por ti. Como jurista, como colega, y ahora sabiendo lo que has soportado de tu familia, como persona. Has manejado esto con una gracia notable. Gracias, juez Whitmore. Y Marcus, la pérdida de tu familia es la ganancia de la comunidad legal. Tenemos suerte de tenerte. Asentí, confiando en mí mismo para hablar. Patricia nos llevó a casa en silencio. Nos detuvimos en un bar en North Beach, pedimos bebidas y nos sentamos sin hablar durante mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No lo sé. Pregúntame en una semana. Eso tomó coraje, lo que hiciste. ¿O estupidez? No estoy seguro cuál. Coraje, dijo firmemente. Definitivamente coraje. A la mañana siguiente, desperté con 47 llamadas perdidas y 126 mensajes de texto. De papá, Hannah, incluso James. Los ignoré todos. Una semana después, llegó una carta. Formal. Papel timbrado legal. Del abogado personal de Theodore Whitmore. Mi corazón se hundió. ¿Me iba a demandar? ¿Acusarme de arruinar la boda de su hijo? La abrí con cuidado. Estimado juez Rivera, después de los eventos del sábado pasado, el juez Theodore Whitmore desea extenderle una invitación personal a cenar en su casa. Entiende si prefiere declinar dadas las circunstancias, pero desea dejar claro que lo considera un colega y amigo valioso, y le gustaría mucho continuar su relación profesional y personal independiente de las conexiones familiares. Por favor, contacte su oficina a su conveniencia para arreglar una fecha adecuada. Miré la carta durante mucho tiempo. Luego llamé a Patricia. ¿Quiere cenar conmigo? Theodore Whitmore. ¿Quiere cenar conmigo? Por supuesto que sí. Eres brillante, eres exitoso, y acabas de demostrar que tienes más integridad en tu dedo meñique que toda tu familia combinada. ¿Debería ir? Marcus, ese hombre ha estado elogiándote durante años. Te recomendó para el 9º circuito. No te está invitando porque eres el hermano de Hannah. Te está invitando porque eres Marcus Rivera. Toma la reunión. Lo hice. 3 semanas después, cené en la mansión Whitmore. Theodore, Catherine, James, sin Hannah, sin mis padres. Hablamos de derecho, de casos próximos, de los desafíos que enfrenta el Poder Judicial Federal. Fue profesional, respetuoso, agradable. Al final de la velada, mientras me iba, Theodore me acompañó a la puerta. Marcus, necesito decirte algo. Hannah y James están en terapia de pareja. Me detuve. Lo siento. Nunca quise, no te disculpes. Lo necesitan. ¿Qué pasó en la boda? Reveló algunos problemas que necesitaban abordarse. La relación de Hannah con la verdad, con su familia, con sus propias inseguridades. La tendencia de James a tomar las cosas al pie de la letra sin hacer preguntas. Están trabajando en ello. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Theodore sonrió tristemente. Siento que le fallé a mi hijo. Le enseñé a valorar el prestigio y el estatus. Le enseñé que el éxito importaba más que el carácter. Y eligió una esposa que encarnaba esos valores. Así que de alguna manera, esto también es mi culpa. ¿Juez Whitmore? Theodore. Por favor, llámame Theodore. Theodore, no eres responsable del comportamiento de mi familia. No, pero soy responsable de enseñarle a mi hijo los valores que hicieron aceptable ese comportamiento para él. Hannah le dijo que su hermano era un desertor y James nunca lo cuestionó. Nunca pensó en preguntar por qué una familia trataría a un miembro de esa manera. Solo lo aceptó porque encajaba en la narrativa que querían. ¿Hannah está enojada conmigo?
Furiosa. Humillada. Avergonzada. Todo lo anterior. Pero también está empezando a entender lo que hizo. Lo que toda tu familia hizo. El consejero ha sido esclarecedor para ambos. ¿Qué hay de mis padres? Han llamado aquí 17 veces. Catherine se niega a tomar sus llamadas. He hablado con tu madre 2 veces. Quiere que te convenza de perdonar y olvidar. Cree que esto es todo un malentendido que se puede suavizar. Por supuesto que sí. Marcus, no voy a decirte qué hacer, pero te diré esto. No les debes nada. Ni perdón. Ni reconciliación. Ni siquiera reconocimiento. Lo que te hicieron es cruel, sistemático, sostenido durante 12 años. Eso no es un malentendido. Es una elección. Asentí sintiendo el peso de sus palabras. Pero, continuó, si eliges reconciliarte, hazlo en tus términos. No en los de ellos. No les dejes reescribir la historia. No les dejes fingir que esto fue solo un error. Haz que asuman lo que hicieron. Pasaron 6 meses. Hannah y James permanecieron casados, pero la relación estaba tensa. Escuché a través de la red que Hannah había sido pasada por alto para socia en su bufete. Aparentemente, su socio gerente había estado en la boda y presenciado todo el debacle. La reputación importaba en el gran derecho, y la de Hannah había recibido un golpe. Mis padres intentaron todo para que hablara con ellos. Se presentaron en mi condominio. La seguridad los rechazó. Enviaron cartas. Las devolví sin abrir. Intentaron ir a través de Theodore. Él se negó a facilitar. Finalmente, papá envió un mensaje que era diferente a todos los demás. Marcus, no estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo que olvides. Solo necesito que sepas que ahora entiendo. Entiendo lo que te hicimos. Entiendo por qué dejaste de intentar decirnos la verdad. Y entiendo que no merecemos otra oportunidad. Pero te quiero. Siempre te he querido. Y lo siento. Lo siento mucho. Leí ese mensaje 20 veces. Luego respondí. Aprecio que digas eso. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Tal vez algún día podamos hablar. Pero no hoy. Su respuesta fue inmediata. Entiendo. Estaré aquí cuando estés listo. Te quiero, hijo. No era reconciliación. No era perdón. Pero era reconocimiento. Y tal vez algún día sería suficiente. Un año después de la boda, fui nominado para la Corte Suprema. El nominado más joven en 60 años. Theodore Whitmore escribió mi carta de recomendación. También Patricia Chen. También todos los jueces con los que había trabajado. Las audiencias de confirmación fueron brutales, pero fui confirmado por una mayoría sustancial. Mis padres lo vieron en C-SPAN. Hannah llamó para felicitarme. Su voz estaba apagada, cuidadosa. Marcus, sé que no merezco decir esto, pero estoy orgullosa de ti. Gracias. He estado en terapia trabajando en muchas cosas sobre mí misma, sobre nuestra familia, sobre lo que te hice. Eso es bueno, Hannah. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que ahora entiendo. Entiendo lo que hice y lo siento. Lo siento mucho. Lo sé. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué nunca te defendiste? ¿Por qué no nos dijiste simplemente la verdad? ¿Forzarnos a ver? Pensé en eso durante mucho tiempo porque quería que eligieran verme, no porque los obligara, no porque probara algo ante ustedes. Quería que me miraran a mí, Marcus, tu hermano, tu hijo, y decidieran que valía la pena conocerme, valía la pena respetarme, valía la pena amarme, incluso si había abandonado la facultad de Derecho, incluso si estaba trabajando en revisión freelance de documentos. Quería que me valoraran como persona, no como un credencial. Ahora estaba llorando. Fallamos esa prueba, ¿verdad? Sí, lo hicieron. Lo siento. Lo sé. Colgamos. No sabía si alguna vez tendríamos una relación real de nuevo, pero al menos ahora ella entendía lo que se había roto, lo que se había perdido. Me senté en mi nueva oficina en la Corte Suprema, más grande que mis cámaras del 9º circuito con una mejor vista, más historia, más peso. Pensé en ese aterrorizado joven de 22 años que había dejado Stanford Lab después de un semestre porque las expectativas de su familia lo estaban asfixiando. Ese chico había tomado la decisión correcta. Había elegido la verdad sobre las apariencias. Había elegido la integridad sobre la aprobación. Se había elegido a sí mismo. Y ahora, 30 años después, sentado en la corte más alta del país, sabía una cosa con absoluta certeza. Preferiría ser no amado por quien realmente soy que amado por quien ellos querían que fuera.